¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, los saludo de nuevo, buen día. Espero que se empiecen a conectar y comenzamos con la clase. Avísenme si se escucha bien o si hay algún problema con la transmisión. Bueno, eh, estoy viendo los saludos de ustedes. Confirmen que... acá me confirman que se escucha bien. Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Eh, Hoy teníamos que ver análisis terminable e interminable, que es un texto bastante interesante. Van a ver que por un lado, como tema principal, se encuentran con el tema del fin del análisis, ¿no? Tema específicamente clínico. Pero en el texto hay varias referencias a la argumentación psicoanalítica, al teorizar, así que se puede también intentar ver estas categorías que construye Freud de lo terminable e interminable, también aplicar a la argumentación psicoanalítica. No nos vamos a entender mucho en eso, pero es una lectura que ustedes pueden hacer del texto. Si bien Freud está hablando directamente de lo que es el fin de un análisis, pueden desviar un poco la lectura y llevar esto también a la teorización psicoanalítica, ¿no? Lo primero que ustedes pueden notar con el título análisis terminable e interminable, que Freud ahí no construye una oposición simple entre lo que sería lo terminado y lo no terminado, sino que vamos a ver que plantea, bueno, que ahí donde hay un cierre, algo queda abierto, ¿no? Entonces, no es una oposición complementaria, dirían los filósofos, sino que es una pareja de términos que habla de, bueno, de que algo queda siempre inacabado. A lo largo del texto Freud va a plantear mejor, se hablará de un análisis imperfecto que de uno no terminado. Es interesante. Entonces Freud, con esta dupla terminable e interminable, empieza a desbaratar la idea de perfección, ¿no? Y ahí podemos tomar lo que les decía recién, tanto en la clínica como en la argumentación no va a haber un cierre perfecto, no va a haber una especie de síntesis armónica, ¿no? Otra traducción del título es finito o infinito, que tiene referencias o evocaciones del cálculo infinitesimal, donde ahí, bueno, se va llegando a un límite sin se va, más que llegándose, nos vamos aproximando a un límite sin llegar a traspasarlo nunca, ¿no? Y retomando un poco esto que les decía entonces de lo imperfecto, vamos a ver que podemos comparar un poco la argumentación analítica y
el trabajo clínico, en el sentido que ambas están traspasadas por la presencia del inconsciente, ¿no? Eso es lo que habíamos tratado de ver en Más allá del principio del placer, y en ese sentido habíamos diferenciado la metapsicología de la ciencia y de las epistemologías. Yo creo que les mencioné cuando trabajamos Más allá del principio del placer, lo menciono siempre por otra parte, así que seguramente ya se los dije, que Freud en el esquema del psicoanálisis plantea que teorizamos acerca del aparato psíquico desde el mismo aparato psíquico. Él dice, bueno, hacemos como una especie de transcripción de lo consciente de lo inconsciente desde lo consciente, y entonces ahí dice Freud, bueno, diferenciamos lo que sería otras disciplinas del psicoanálisis, ¿no? Cuando trabajamos Más allá del principio del placer, caracterizando la metapsicología, decíamos que incluye al sujeto en la teorización, y entonces podríamos decir que la ciencia excluye al sujeto, ¿no? En el sentido que, bueno, hablar de presencia del inconsciente, hablar fundamentalmente de la alteridad del inconsciente, nos lleva a hacer esta distinción. Bueno, dentro del psicoanálisis hay una relación del sujeto con la alteridad, con lo inconsciente, con lo que está más allá de la conciencia, que es singular y constitutiva, ¿no? Del psicoanálisis y de la subjetividad para el psicoanálisis. Esa es la diferencia tajante que hacemos. La idea positivista de una ciencia estrictamente planteada en términos matemáticos, o la idea de objetividad dejando de lado la subjetividad, tiene que ver con, bueno, expulsar al sujeto del deseo, ¿no? Entonces la metapsicología tiene esta particularidad entonces de introducir al sujeto en la teorización. Y les vuelvo a remarcar esto, va a ser siempre una teorización inacabada, imperfecta, va a decir Freud, ¿no? En ese sentido hay un texto de un filósofo y epistemólogo francés que se llama Laurent Assun, que plantea que la epistemología freudiana, si la hay, es una epistemología siempre incompleta, ¿no? La tópica y la dinámica y la economía siempre no suponen una explicación completa o perfecta, ¿no? Bueno, vamos al texto. Con estas reflexiones también que les vengo haciendo antes de empezar con cada texto, vamos fundamentalmente con la idea de alteridad y de la presencia del inconsciente, vamos a abordar los temas de la ética y los temas del mal desde el psicoanálisis, ¿no? Bueno, vamos al texto. Freud en el capítulo 1 comienza diciendo que la experiencia le ha enseñado que no es una tarea fácil, dice fácil y corta, más bien plantea que es una tarea larga, terminar con los síntomas, con las inhibiciones, dice, con disolver los rasgos de carácter, y ahí lo que ya les voy a ir acentuando, que aparece a lo largo del texto, que cuando hablamos de fin de análisis, Freud va a privilegiar siempre la experiencia por sobre las teorizaciones, en el sentido que no va a tener una teoría del fin de análisis, va a decir el fin de análisis es un asunto práctico. Ya cuando lleguemos al capítulo 6 lo vamos a ver con más detalle, pero entonces les acentúo esto, que Freud habla siempre de experiencia fundamentalmente en relación al fin de análisis, ¿no? Y como empezó diciendo que es una tarea larga, comenta que hubo intentos de tratar de reducir el tiempo de un análisis.
ahí en el primer capítulo empieza situando dos ejemplos. Uno, lo que fue la teoría de Rand del trauma de nacimiento, que él planteaba un poco que el núcleo de las neurosis tenía que ver con lo que llamaba el trauma de nacimiento, y de ahí se producían todas las represiones. Freud critica o dice, bueno, que no tuvo mucho sustento esta teoría, hace una especie de crítica irónica en relación a la cultura de los Estados Unidos. Dice, bueno, que esto de abreviar el tiempo de un análisis tiene que ver con la prisa de la vida americana y con él dice la prosperidad americana, que también critica y marca que, bueno, que en algún momento con la crisis económica se fue, ubíquense en la época en que Freud escribe el texto, ¿no? Se fue a pique, ¿no? Y el otro ejemplo que da es algo de su propia clínica con El hombre de los lobos. Él en un momento fija un plazo para terminar el análisis, y entonces él dice que eso produjo bastantes efectos, que se pudieron trabajar algunos temas, pero que algunos temas quedan como sepultados para siempre, que no se van a poder trabajar. Y comenta también que El hombre de los lobos vuelve a Alemania, perdón, sí, vuelve después de la guerra, y empieza un análisis con otra analista, y en ese análisis surgen cosas que tenían que ver con el análisis que había tenido con Freud. Entonces Freud dice, bueno, como conclusión así fuerte que saca de este ejemplo, es que bueno, se pueden tramitar algunas cosas, pero algunas cosas definitivamente quedan sepultadas, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, Freud empieza a cuestionar un poco la idea de acortar el tiempo de un tratamiento. En el capítulo 2, él se plantea, bueno, si hay un término natural para cada análisis o para los análisis en general. Lo plantea tanto en plural como en singular, lo que nos lleva a pensar, bueno, que no se podría decir, bueno, no hay una teoría general, pero en cada caso habría un fin que se va constituyendo, sino que vamos a ver que a lo largo del texto insiste esta idea que hay algo de imperfecto siempre en el cierre de un análisis, ¿no? Hay algo que se termina, pero a la vez algo queda sin terminarse. Entonces se pregunta, bueno, ¿qué decimos los analistas cuando hablamos de término final de un análisis? Él dice, bueno, que comúnmente a veces para criticar a alguien se dice su análisis no fue llevado hasta el final. Entonces se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir terminar o finalizar un análisis? Y ahí dice, desde el punto de vista práctico, por el lado del paciente, podríamos pensar que cuando se superan algunas inhibiciones, algunos síntomas y desaparecen algunas angustias, se puede hablar ahí de término de un análisis. Y por el lado del analista dice, bueno, cuando el analista considera que se ha traducido bastante el inconsciente a lo consciente, se eliminaron las resistencias y lo que parecía incomprensible se empieza a comprender, se puede hablar de
de que un análisis llegó a su fin, y si esto no se puede lograr, dice, bueno, por motivos externos, se hablará de un análisis imperfecto y no de uno no terminado. Yo les tomaba esto que dice Freud, de lo imperfecto y no terminado, casi como fórmula general para pensar esta idea de lo terminable e interminable, ¿no? Esta es la respuesta que da Freud desde el punto de vista práctico, ¿no? A lo largo del texto va a tratar de ensayar algunas respuestas teóricas, o va a tratar, más que dar una respuesta teórica, de plantear cuáles son los obstáculos que se oponen, digamos, al desarrollo de un análisis, y a decir que se da por terminado un análisis, ¿no? A continuación, entonces, de plantear esto desde el punto de vista práctico, se pregunta por la normalidad psíquica. Fundamentalmente vamos a ver que la idea de normalidad casi la define como una ficción teórica, ¿no? Para hablar de normalidad plantea como dos notas que serían, o dos características que serían clave, y habla ahí de una normalidad absoluta. Supondría una estabilidad, algo así como que los conflictos inconscientes no volverían a aparecer ni a generar inestabilidad, y la otra característica, que se podría resolver todas las represiones y llenar, Freud dice, las lagunas del recuerdo, que más adelante va a decir, bueno, que eso no sería ni posible ni deseable, ¿no? Esta idea de levantar todas las represiones, ¿no? Bueno, en relación entonces a la pregunta por el término de un análisis, empieza a situar tres factores que estorban el desarrollo de un análisis, o que tienen que ver con la posibilidad de entender qué sería el fin de un análisis. Uno de los factores serían los traumas y la posibilidad de tramitar esos traumas. El otro factor, la intensidad constitucional de las pulsiones, y el otro factor, la alteración del yo. Entonces, parecería que cuando las neurosis, dice Freud, son derivadas de un trauma, que tiene una etiología traumática, ahí habría más posibilidad, dice, de tramitar adecuadamente esa neurosis. De todas maneras, dice, después de plantear esto, que siempre hay una especie de causación mixta. Por un lado está lo traumático, y por otro lado inciden la alteración del yo y lo constitucional. En lo constitucional, él va a hablar de la intensidad de las pulsiones. Él va a preferir reemplazar la idea de lo constitucional por la idea de intensidad pulsional. Y entonces, en esta etiología de las neurosis, que plantea, que conjuga lo traumático, lo adquirido y lo constitucional, va a tratar de ver cómo se resuelven estos factores o estos obstáculos a la cura, y empieza comentando dos ejemplos. Uno, que es también un caso de su propia clínica,
con un analista conocido, Ferenczi, que hace un análisis con Freud y parece que en principio va todo bien, se resuelven algunas cosas, y después Ferenczi, después de un tiempo, ya concluido el análisis se queja que el análisis no fue completo, que hay cosas que aparecen, ¿no? O conflictos que vuelven a reanimarse. Y el otro ejemplo que comenta Freud es de una mujer que, dice Freud, padece de una histeria y que después del análisis puede tramitar sus síntomas. Concluido el análisis, al cabo de un tiempo sufre un problema que requiere una operación que Freud dice que le extirpan el útero, y se vuelve a desencadenar la neurosis, dice Freud, hasta sus últimos días. Entonces, con esto Freud se empieza a preguntar, bueno, si se puede tramitar de manera definitiva un conflicto entre las pulsiones y el yo, si se puede prevenir contra un conflicto inconsciente, casi podemos decir, se puede vacunar a alguien contra un conflicto inconsciente. Y la otra cuestión que se pregunta es si se puede despertar algún conflicto que no tiene una existencia o que no sale a la luz en la actualidad. En términos analíticos, podríamos despertar un conflicto que no aparece en el trabajo en transferencia, ¿no? Y Freud dice, bueno, estas tres cuestiones tienen que ver con el fin de análisis. Los pesimistas dirán que no, y los optimistas van a decir que se puede todo esto. Entonces Freud lo que va a hacer a lo largo de los capítulos que quedan es tomar estas tres preguntas. ¿Se puede tramitar de manera definitiva un conflicto entre el yo y las pulsiones? ¿Se puede vacunar a alguien contra un conflicto inconsciente? ¿Y se puede despertar un conflicto que está dormido, por así decirlo? Y entonces va a tener en cuenta el factor constitucional, la alteración del yo y lo traumático para pensar las respuestas a estas preguntas. En relación a esta primera pregunta, si se puede tramitar de manera definitiva un conflicto entre el yo y las pulsiones, él va a plantear que ahí tenemos que pensar en la intensidad constitucional de las pulsiones, y fundamentalmente dice, bueno, la respuesta va a tener que ver con una argumentación metapsicológica, y ahí introduce, yo creo que se lo mencioné también, la idea que para argumentar sobre la intensidad constitucional de las pulsiones tiene que intervenir la bruja metapsicología, que es una cita que él toma de un texto de Goethe, y dice, bueno, sin un especular y un teorizar metapsicológico no se da un solo paso. Dice, a punto estuve de decir sin fantasear. Ahí es donde compara entonces a la metapsicología con un fantaseo, y termina diciendo más o menos que no es tan claro los aportes que brinda no son tan claros los aportes que brinda la metapsicología, y que fundamentalmente nos tenemos que guiar ahí en función de la posición entre el proceso primario y el proceso secundario, en donde lo que habíamos visto, que se genera un gran rodeo a partir del proceso secundario para finalmente lograr una satisfacción. Y ahí habíamos pensado la distinción, bueno, entre un placer puro y siempre un placer limitado por este principio de realidad,
o en términos del más allá del principio de placer, habíamos dicho que siempre el placer se topaba con un límite que era el más allá del principio del placer, ¿no? En ese sentido, lo que ustedes pueden empezar a vislumbrar que hay algo de lo constitucional o de la intensidad pulsional que no tiene una respuesta definitiva, ¿no? Ahí tienen que pensar, bueno, algo del placer se organiza, pero siempre queda un más allá. Ahí también ubican esta idea de lo terminable e interminable. Entonces, ¿no? Después, en el capítulo, en este capítulo 3 plantea que esto de tramitar la intensidad constitucional de las pulsiones tiene que ver con la palabra que él utiliza, que es domeniar, como de algún modo articular la satisfacción de la pulsión sin que sea displacentera para el yo, ¿no? En el capítulo 4 va a trabajar en conjunto, dice, las dos preguntas, esta que tenía que ver con prevenir o vacunar a alguien contra un conflicto psíquico y si se puede o no despertar un conflicto que no sale a la luz en un momento determinado, ¿no? Y fundamentalmente él se va a preguntar esto y cómo hacerlo, dice. El primer punto que aborda, bueno, en la realidad se puede producir algún conflicto para que el paciente pueda abordarlo. Se puede producir en la transferencia, dice, generar cierto conflicto en la transferencia, y va a decir en el primer caso de la realidad que no es conveniente, en la transferencia también, que si uno dificulta con un conflicto agregado el trabajo de la transferencia, va a poner en juego el mecanismo fundamental del análisis, que es la transferencia, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, no se puede ni prevenir ni despertar un conflicto. La otra alternativa que queda sería, se puede hablar de un conflicto inconsciente que el analista puede vislumbrar y que el paciente no trae o no presenta en análisis en ese momento, y Freud dice que tampoco es una vía que produce algún efecto. Y ahí dice, es casi lo mismo que pasa con la lectura de textos analíticos. Dice, alguien puede leer un texto analítico y decir que es interesante, pero no sentirse tocado por eso, ¿no? Es un poco lo mismo que decía en el texto Lo inconsciente, cuando hablaba de la hipótesis tópica. Recuerdan que tener vivenciado y tener oído no es lo mismo, sino que hay que hacer todo un trabajo con las resistencias para que se levante una represión. Entonces, en ese sentido, Freud, ante la posibilidad de tramitar un conflicto que no está presente, dice, bueno, no tenemos la posibilidad. En ese sentido vamos a ver que entonces la idea de una normalidad absoluta se empieza a cuestionar, ¿no? Siempre puede haber un conflicto en juego, y de hecho Freud arma el aparato psíquico pensando que está estructurándose a partir de conflictos, ¿no? Y en el capítulo 5 Freud empieza a ver otro de los tres factores que les decía al principio, que es la alteración del yo. Entonces, fundamentalmente la alteración del yo tendría que ver con los mecanismos de defensa, dice Freud, que se van armando para articular la satisfacción pulsional y que van produciendo modificaciones en el yo, ¿no? Ante los peligros pulsionales el yo va armando determinados mecanismos. Y
ahí plantea que la idea de un yo no alterado, un yo normal, es una ficción teórica o una ficción ideal, dice Freud, y plantea que casi un yo ideal sería una especie de yo que garantizaría, dice, una fidelidad absoluta al trabajo analítico, ¿no? Un yo que no tendría ningún tipo de resistencia, que es paradójico, bueno, porque muchas veces Freud define el yo a partir de la resistencia, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Freud, que el yo, en esa especie de, como lo plantea en la segunda tópica, de mediación entre el ello y el mundo exterior, va armando mecanismos de defensa, fundamentalmente la represión es el mecanismo de defensa por excelencia, podríamos decir, y esos mecanismos de defensa, dice Freud, se pueden transformar en peligrosos cuando empiezan a funcionar a su vez como resistencias y cuando fijan determinados caminos que, vamos a decirlo así, que pueden ser perjudiciales o patológicos para el yo, ¿no? Entonces, la alteración del yo es un factor que empieza a funcionar como obstáculo para el análisis, y en el capítulo siguiente Freud se empieza a preguntar de cómo se constituye la alteración del yo, y dice que puede el yo alterarse a partir de las luchas defensivas en la infancia, pero también las alteraciones del yo pueden venir como una herencia arcaica. Ahí hace referencia a algunos pueblos, pero la idea fundamental que podemos pensar es que entonces no hay un yo puro, sino que el yo se va constituyendo ya a partir de herencias arcaicas, a partir de luchas defensivas, y Freud dice, bueno, no podemos hacer un distingo tajante desde el punto de vista tópico entre el yo y el ello. Es como que dice Freud, bueno, ahí se desbarranca la explicación tópica cuando planteamos que el yo puede estar determinado ya por esta herencia arcaica, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, la idea de normalidad y la idea de un yo normal es una ficción teórica, ¿no? Sería un yo, dice Freud, que podría levantar todas las represiones y llenar todas las lagunas del recuerdo. Freud dice, bueno, eso es imposible, y también agrega, no sería deseable, ¿no?, que alguien no tenga ninguna represión. Estamos hablando en el sentido psicoanalítico de las huellas némicas y de la memoria, ¿no? Entonces, en esta referencia a la normalidad y al yo normal, tenemos que hacer bastante hincapié en que desde el psicoanálisis no hay una definición de normalidad, ¿no? Y una vez que Freud entonces plantea esto acerca de la alteración del yo, plantea que en algunos análisis se topa con una viscosidad de la libido, que hay sujetos que tienen dificultad para desprenderse de sus posiciones libidinales o de sus investiduras libidinales, y contrapone esto a aquellos sujetos que tienen una movilidad de la libido, que pueden pasar de un objeto a otro sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y esas dos cosas la plantea como obstáculos también al análisis, y también plantea otro obstáculo que sería lo que él llama la resistencia del ello, que tendría que ver con que hay determinados modos de satisfacción que son difíciles de modificar, y
ahí donde también cuando hablamos de resistencia del ello tendríamos que pensar en el trabajo de la pulsión de muerte, ¿no? Y otro obstáculo más que encuentra el trabajo analítico es lo que ustedes conocen y que en muchos textos plantea como la necesidad de castigo. Vía super yo, esos pacientes que se oponen a la mejoría o al tratamiento para cumplir con una exigencia, un mandato superyoico que sería la necesidad de castigo. Entonces, esta última característica que se pone al trabajo analítico, la necesidad de castigo, él la pone directamente a cuenta también de la pulsión de destrucción. Y hay una reflexión al final de este capítulo que él trata de plantear entonces que el conflicto más psíquico, más que entre intensidades distintas, habría intensidades libidinales, habría que plantearlo en la oposición entre pulsión de vida y pulsión de destrucción. Y hay una referencia ahí sobre a la pulsión de muerte y a la teoría de un filósofo presocrático, Empédocles, que planteaba que había 4 elementos y que el universo estaba regido por la lucha entre el amor y la discordia. Entonces lo que Freud ahí lee como una especie de metáfora de la teoría de las pulsiones. Y lo que plantea es que hay un núcleo de verdad en esa teoría, un núcleo de verdad que tiene que ver que es una metáfora de la teoría pulsional, y dice, bueno, nadie sabe bajo qué nueva luz aparecerá esta teoría. Lo que está planteando, yo les traigo esto, o les remarco esto que dice Freud, tiene que ver con lo que les decía de la teorización analítica, que se van a empezar a repetir metáforas, como hace Freud en Más allá del principio del placer, para tratar de decir algo siempre a partir de un sustituto. Es como que nunca se termina de decir la última palabra, sino que siempre se va a producir una nueva sustitución, ¿no? Esa referencia yo se las marco también para acentuar esto que decíamos al principio de, bueno, que así como hablamos de un que no podemos hablar de un término definitivo para decir, bueno, qué sería el fin de un análisis, que no hay una teoría, también lo podemos aplicar a la metapsicología, ¿no? Y llegamos al capítulo 7, así, donde lo que podemos pensar es que Freud empieza a plantear que la idea de una normalidad absoluta o que de un fin, dar una teoría de qué sería el fin de análisis es algo casi imposible, porque siempre queda algo por decir o por terminar. Entonces no tendríamos un modelo de normalidad, ¿no? Y en el capítulo 7 Freud se pregunta por el analista. Bueno, dice, el analista de hecho influye en la cura, ¿no? Vieron que para hablar del fin de análisis, distintas teorías analíticas introducen la persona del analista. Los kleinianos hablan de la contratransferencia, Lacan habla del deseo del analista, pero la idea que plantea Freud ya desde el vamos es que no podemos separar el análisis de la persona del analista, ¿no? Eso tiene, como ustedes pueden pensar, un montón de implicancias éticas acá en juego. Pero lo que Freud plantea acá en el texto es, bueno, que el analista tampoco ha alcanzado la normalidad psíquica. Entonces ahí recomienda el análisis del analista, inclusive dice, bueno, cada 5 años sería bueno que el analista retome su análisis, y plantea, a lo mejor ustedes ya lo conocen esto, la idea de que hay profesiones imposibles, que cita acá 3, que son psicoanalizar, gobernar y educar, en el sentido que ahí nos topamos con lo imposible de domeñar las pulsiones, ¿no?
y vuelve a hacer hincapié, y acá ya con más, o en un sentido más explícito, que la terminación del análisis es un asunto práctico. Freud dice, como quiera que se formule esto en términos teóricos, es fundamentalmente un asunto práctico, ¿no? No hay teoría, les dije, del fin de análisis. Yo creo que me parece que en Psicoanálisis 1, ustedes alguna vez han visto algo en relación a este tema, sino hay un artículo de Carlos Curi, que daba clase en Psicoanálisis 1, que retoma esta idea de que el fin de análisis no se piensa teóricamente, sino que más bien es un asunto práctico, ¿no? Y nos queda un capítulo más del texto que Freud habla en el capítulo 8 de la roca de base, y aparece el complejo de castración entonces como el límite con que se topa el trabajo analítico. Por ahí en ese capítulo utiliza el término el complejo de castración se expresa de una forma de expresión otra, como diciendo, bueno, siempre aparece a través de otra cosa, y lo pone como un límite que el análisis no termina de franquear, como roca de base, dice Freud. Lo plantea por el lado del varón como protesta masculina, y por el lado de la mujer como deseo de un pene o envidia de pene. Pero lo interesante es que plantea, bueno, algo ahí que como límite está accionando en el fin de análisis, como que, bueno, algo de esta roca no vamos a poder terminar de saldar, ¿no? Bueno, más o menos entonces esto sería el trabajo que va haciendo Freud para pensar el fin de análisis. Yo les remarcaría entonces que en relación a lo terminable e interminable vamos a tener que acentuar siempre esta idea de que algo se termina pero algo queda abierto, hay un límite ahí que no se puede traspasar y que no se puede capturar desde el sentido ni desde lo teórico, ¿no? Y eso es lo que insiste y es lo que se repite y es lo que cada uno como sujeto tiene que afrontar en el análisis y en la vida en general. Desde esta idea entonces que decimos, bueno, hay un más allá que no se puede terminar de conceptualizar, vamos a tener que abordar, yo les decía, bueno, qué posición ética va a tener que tener el analista ante esta emergencia del inconsciente y esta imposibilidad de un saber definitivo en el trabajo con el inconsciente, ¿no? Cómo situarse como analistas ante esto, que implica fundamentalmente sostener la posibilidad del deseo y sostener el interrogante que implica el deseo, ¿no? Vamos a ver también, retomando algunas cosas del malestar en la cultura, cómo aparece esto en la relación concreta con los otros, ¿no? Cómo aparece ese más allá. Bueno, esto en términos así muy amplios es lo que me interesaba transmitirles de este texto. Veo si han formulado preguntas y si no han formulado, los invito a que formulen preguntas.
mientras espero a ver si... Bueno, acá yo me enganché con la charla y no fui viendo las preguntas. Me preguntan cuál es el segundo factor. Les había dicho la intensidad constitucional de las pulsiones, lo traumático y la alteración del yo, como los tres factores o los tres obstáculos con los que choca el trabajo analítico, ¿no? Bueno, veo que acá te respondió un compañero la pregunta. No sé si pueden empezar a vislumbrar, pero la idea es que el concepto de repetición está como un concepto fundamental para entender un poco lo que vamos a plantear de la metapsicología y lo que vamos a plantear en relación a la ética también. Fundamentalmente la repetición es la repetición de la imposibilidad de decirlo todo o de recordar todo, ¿no? Eso es lo que vuelve de distintas maneras en el análisis y vuelve como límite, vuelve también como pregunta, como interrogante teórico y vuelve también como una posición ética ante ese límite, ¿no? No sé si van entendiendo. Yo también siempre les digo lo mismo, que en la medida en que van leyendo todos los textos y cuando veamos los textos sobre la técnica analítica, ahí van a ver también cómo aparece el tema de la repetición, y en la medida en que ustedes entienden cómo funciona ese concepto en Freud, van a poder entender mucho más en cuanto al funcionamiento de lo inconsciente, ¿no? Acá me preguntan si estos tres factores a qué corresponden a la etiología de la neurosis. Sí, cuando Freud se pregunta, bueno, por las causas de la neurosis, ubica estos tres factores y fundamentalmente él dice, bueno, lo traumático es lo más fácil de tramitar en un trabajo analítico, pero siempre lo constitucional y lo adquirido, que tendrían que ver entonces con la intensidad pulsional y con cómo se articulan los mecanismos de defensa, van a ser causa de la neurosis, ¿no? Cuando hablamos de lo constitucional, ahí en Freud hay una referencia a lo biológico, pero también piensen que hay una fuerte referencia al funcionamiento de lo psíquico. Lo constitucional, piénsenlo en ese trabajo de los representantes psíquicos, donde hay una diferencia entre la satisfacción buscada y la encontrada, que es insaldable, ¿no? Por ahí se van a encontrar que Freud dice, bueno, hay momentos de la vida donde se incrementa la intensidad pulsional, momentos que tendrían que ver con lo biológico, pero fundamentalmente uno puede leer esta idea de la intensidad pulsional a partir del trabajo del aparato psíquico más que de lo biológico, ¿no? Bueno, espero que vayan preguntando. ¿Han entendido más o menos el recorrido por el texto? Yo siempre trato de
hacer un recorrido rápido como para llegar en una clase a ver el texto. A veces por eso hay cosas que quedan como sin tanta explicación, pero aprovechen a preguntar si hay algo que no entienden o que no se entendió. Bueno, mientras espero preguntas les comento, la clase que viene vamos a trabajar de los escritos técnicos, dos textos que son dinámica de la transferencia y recordar, repetir, relaborar. Con esos dos textos vamos a redondear un poco, si en la medida de lo posible, el concepto de repetición, y también vamos a ir viendo de esos textos qué planteos éticos se van desprendiendo de la clínica freudiana, ¿no? Bueno, acá me responden que más o menos se entendió. Yo les remarcaría esta idea de que todo cierre, cuando hablamos del inconsciente, implica al mismo tiempo una apertura, ¿no? Hay algo que queda sin decir. Esa idea es lo que trata de transmitir Freud con análisis terminable e interminable. Y más allá de las distintas fórmulas que van a encontrar del fin de análisis, me parece que esta idea que transmite Freud de que es un asunto práctico es interesante. Entonces, de hablar de un análisis imperfecto, ¿no? No hay un modelo de normalidad ni un modelo de fin de análisis, por así decirlo. Bueno, si no hay más preguntas, espero un rato a ver si aparece alguna. Nos veríamos el miércoles que viene con esos dos textos que les dije. Fíjense que hay un grupo de textos de Freud que se llaman escritos técnicos. Los que vamos a ver son dinámica de la transferencia y recordar, repetir, relaborar. Bueno, bueno, veo que no llegan preguntas. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Que tengan buena semana. Hasta el miércoles.